Hola queridos y queridas estudiantes, vamos a ver el tema de el duelo y sus complicaciones. Básicamente lo que se va a abordar son aquellas circunstancias, situaciones o características que puede llevar a que un duelo se vuelva patológico. Miremos qué es el duelo patológico. Se podría definir como el estado de pena o aflicción muy profunda que dificulta notablemente que las personas que lo padecen retornen a los quehaceres cotidianos, como por ejemplo los quehaceres domésticos, los quehaceres ocupacionales o laborales, la vida social, los espacios de ocio, de destreza, los hobbies y entre otras actividades. Entonces la tristeza es tan profunda, pero sobre todo tan prolongada por más de un año que básicamente obliga a las personas a suspender sus actividades habituales. Entonces tengan en cuenta que una variable muy importante para considerar un duelo patológico es que dure más de un año y que la tristeza y la aflicción sea tan profunda que las personas les cueste o sean incapaces de recobrar su vida cotidiana antes de la pérdida. Algunos síntomas pueden ser la agresividad hacia otras personas, la incapacidad para recordar o hablar del difunto. Por ejemplo, cuando notamos que la persona cuando habla de la persona fallecida entra en un llanto profundo, entra en una rabia muy grande o tiene lapsus en la memoria o empieza a tener delirios o confusiones. Entonces, unos comportamientos emocionales donde hablar de la persona fallecida genera confusión o alteraciones comportamentales y emocionales. Otro síntoma también es la autoagresión, ya sean laceraciones o cualquier comportamiento direccionado a generarse dolor físico. Esto también puede incluir la ingesta de comida, donde ésta se altera y las personas dejan de comer, poniéndose en riesgo de desarrollar una anorexia. O por el contrario también empiezan a ingerir grandes cantidades de comida, lo cual también puede desencadenar en otro trastorno alimentario. También otro síntoma puede ser la pérdida del contacto con la realidad. Aquí las personas también pueden presentar delirios, creer que la persona lo visita en sueños en todo el tiempo y le habla y le da directrices, o tiene alucinaciones donde lo ve o la ve en todas partes. Y bueno, este tipo como de pérdida con la realidad, o le cuesta volver a la realidad, mantiene en un estado de shock, en un estado en blanco, y le cuesta entender el aquí y el ahora. Algunos autores prefieren referirse al duelo patológico como duelo y al duelo normal como un estado de pesar o de pena. Hablemos de algunas características de las personas que presentan duelo patológico según el DSM-4. Lo primero es que suelen presentar culpa por las cosas recibidas o no por el superviviente en el momento de morir el ser querido. Como por ejemplo, continuar con vida y con buena salud en lugar de la persona fallecida, cosas que pudo haber dicho o no haber dicho en el momento de la muerte del ser querido, cosas que pudo haber dado o se quedó sin dar al momento del fallecimiento. Otra característica son los pensamientos de muerte más que voluntad para vivir, sentimientos de que la persona viva debió morir en lugar de la persona fallecida. Sentimientos con que hubiera preferido haber sido yo quien falleciera en lugar de él o de ella, o yo hubiera sacrificado mi vida con tal de que esta persona siguiera viva, y sentimientos o pensamientos parecidos a estos. También una preocupación mórbida con sentimientos de inutilidad. Es una preocupación latente, aparentemente suave o blanda, donde la persona se siente inútil, siente que no puede recobrar el sentido de su vida, siente que ya no es de utilidad en vista de que ya no está su ser querido que falleció, que no le encuentra sentido a la vida o que le cuesta
arrancar de nuevo con las cosas que hacía antes de perder a su ser querido. También hay un enlentecimiento de psicomotor acusado. Esto quiere decir que las personas se vuelven más lentas, pueden sentir el cuerpo pesado, puede inclusive perder capacidad física en el ejercicio físico y cosas por ese estilo. O sea, se vuelven muy quietas, se vuelven muy sedentarias. Bueno, otra característica también es el deterioro funcional acusado y prolongado. Es cuando las personas van perdiendo esas capacidades de las habilidades de la vida diaria, como por ejemplo el comer, el bañarse, el movilizarse por sí mismo, el higienizarse y entre otras habilidades de la vida diaria, pues esto se va perdiendo de manera prolongada y de manera lenta. Y por último están las experiencias alucinatorias distintas de escuchar la voz o ver a las personas fallecidas. Entonces puede ser eso de que las personas tengan episodios donde creen que tuvieron un encuentro en la casa, en un parque o en algún lugar, o que ven a estas personas, no su alma, sino que ve el reflejo de estas personas en otras personas, o que ven las fotos y ven que su ser querido en la foto le habla y bueno, experiencias por el estilo. Hay algunos factores que inciden en que el duelo normal o el duelo común fracase y se convierta en un duelo patológico. El primero de ellos son los factores relacionales y esto hace referencia a qué tipo de relación tenía el sobreviviente con la persona fallecida, sobre todo si se tenía una relación muy ambivalente de amor y odio, o también que sea una persona que le cueste expresar lo que siente o sentía por la persona fallecida o que sienta demasiado enfado o mucho sentimiento de culpa. También si el sobreviviente tiene un carácter narcisista que cree que el fallecido es una extensión de él y por tanto no acepta la muerte, porque aceptar la muerte de la persona fallecida sería aceptar su propia muerte. Los segundos factores están relacionados con las circunstancias. Esto alude a que según las circunstancias en que haya ocurrido la pérdida, pues va a tener incidencia en lo fuerte que se viva el duelo y en lo fácil que se pueda resolver. Un ejemplo de eso son las pérdidas inciertas o aquellas personas que tienen familiares que llevan muchos meses o inclusive años de desaparecidos sin saber si sus seres queridos viven o ya han fallecido y por tanto no pueden resolver el duelo. No pueden o no han tenido un cuerpo a donde llorar, un cuerpo para hacer el ritual de despedida y por tanto entonces se puede terminar en una situación alargada y eterna donde las personas no tienen manera de resolver el duelo. Pero también aquí alude a circunstancias violentas o súbitas o muertes inesperadas. Cuando la muerte de una persona joven o de cualquier edad y que ocurre de una manera inesperada por un accidente de tránsito o por un asesinato o un homicidio, pues es probable que el duelo o el carácter más bien violento de esta muerte pues haga que pueda volverse un duelo patológico con mayor facilidad. Bueno, entonces hablemos también de los factores históricos. Y esto quiere decir de las personas que ya han tenido duelos complicados, que han tenido duelos muy difíciles de poder solucionarse, llegar a una resolución, y también las personas que tienen depresión como tal, pues son más propensas a desarrollar duelos complicados o duelos patológicos. El otro factor que tiene que ver con la personalidad del sobreviviente. Entonces aquí las personas que tienen dificultades con expresar sus sentimientos o que son intolerantes con el dolor intenso y no soportan sufrir, no soportan el dolor, pues desarrollan una tendencia a evadir el dolor o a evitar el dolor, entonces suelen aislarse precisamente para evitar hablar de lo que sienten o admitir que tienen un dolor muy grande por la pérdida. También las personas que definen
como las muertes de la familia, se definen como las fuertes de la familia. Entonces también, pues si yo soy la de mejor carácter, yo soy la más fuerte, yo soy el pilar de la familia, pues no se va a permitir vivir el duelo como tal, y esto puede facilitar a que el duelo se complique y se vuelva patológico. Y tenemos por último los factores sociales, que esto tiene que ver entonces con el duelo como un proceso social, y también cómo se conciba el duelo en la sociedad, pues eso va a incidir en cómo la persona lo sienta o qué tanto se permita vivir su duelo. Y entonces esto lleva que si el contexto puede contener o no, o puede ser un apoyo no para la persona, pero en caso de que el contexto eh, o bueno, para que el contexto pueda ser un apoyo para la persona, pues tiene que tener tres características. La primera es qué tanto se puede hablar abiertamente de la pérdida. Si en el contexto social no se puede hablar de la pérdida por considerarse vergonzosa, pues eso va a contribuir a que la persona pueda desarrollar un duelo patológico. Por ejemplo, si la pérdida fue por un suicidio, si la pérdida fue por un homicidio porque la persona fallecida estaba involucrada en actos cuestionables, si la pérdida fue por un descuido o una irresponsabilidad del sobreviviente, o si es un duelo no autorizado porque son personas que tienen una relación y eran del mismo sexo, etcétera. Cualquiera que sea el sesgo social que evite hablar del duelo, pues eso va a hacer que las personas se cohíban y no hablen del duelo, y por tanto no se facilite la resolución del duelo. Segundo, también es si en el contexto la negociación social de la pérdida todos actúan como si no hubiera ocurrido nada. ¿Esto qué quiere decir? Es que también dependiendo cómo sea el comportamiento del contexto social, pues puede facilitar o no el duelo. Por ejemplo, con el tema de las mascotas. Cuando una persona pierde una mascota con la cual tiene una conexión emocional muy importante, lo primero que empieza a decir el contexto social es porque llora, era solo un perro, era solo un gato, era solo un ave, esas bobadas, porque se comporta así, deje la tontera, y en fin. Entonces, estos comportamientos de las personas del contexto social que hace como si nada hubiera pasado, pues va a facilitar a que se pueda volver un duelo patológico. También, no hablemos de una mascota, sino de una persona. No era alguien importante, se lo merecía, bien hecho que le pasó eso. Entonces estos comportamientos hacen que la persona pues más bien se abstenga de expresar y vivir su duelo como corresponde. Pero por el contrario, si el contexto social es abierto a hablar de la pérdida, si el contexto social actúa como lo grave que pasó o como corresponde, entonces eso va a facilitar a que las personas pues se abran más a vivir su duelo, y eso facilita la resolución pronta. Y por último también es cuando definitivamente las personas no tienen una red de apoyo, no tienen amistades, familiares, vecinos o miembros de su comunidad que le consuelen, le acompañen y le comprendan. Entonces, sin una red de apoyo social, pues va a ser también muy complejo de que la persona pueda resolver el duelo fácilmente, y por el contrario puede facilitar a el surgimiento de un duelo patológico. ¿Cómo se produce un duelo patológico según el MRI, o en español el Instituto de Investigación Mental de la Escuela de Palo Alto? Ellos plantean que un duelo patológico puede surgir cuando hay una dificultad para superar el duelo y la persona intenta muchas veces la misma solución, pero esta solución no ayuda a aliviar el dolor, sino que por el contrario se estanca o empeora el dolor. Entonces, por eso es que ellos hicieron la fórmula que la dificultad para superar el duelo más las soluciones fallidas es igual a problema, o sea, es igual a duelo patológico. Un ejemplo de ello fue una paciente
que le escribía cartas a su ser querido que había fallecido de una manera violenta. Pero a lo que a muchos le podría resultar una solución de escribir y hacer una catarsis para mantener el vínculo con su ser querido fallecido. Por el contrario, ella mencionaba que esto le hacía peor, que le hacía doler mucho más y que sentía que no le funcionaba. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que dice el Instituto de Investigación Mental de la Escuela de Palo Alto, que cuando hay esa dificultad para superar el duelo y siempre se intenta una misma solución, pero esta no consigue lograr que el duelo se resuelva, sino que por el contrario se estanque o empeore, pues eso va a dar como resultado un duelo patológico. También suele ocurrir cuando miembros del contexto, de la familia, del trabajo, amigos y demás, dicen frases o hacen ciertos actos que desconfirman el sentir de la persona dolida o que está pasando por el duelo. Frases como ya va a pasar, lo siento mucho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, en algún momento todo va a ser mejor y etcétera. La persona doliente siente que esa solución fallida, o sea, esas palabras entre comillas de consuelo, desconoce y desacreditan su dolor y por tanto pues eso en vez de ser una solución puede empeorar o estancar el duelo y pues dar como resultado un duelo patológico. ¿Cuáles son los actores que intervienen en el duelo patológico? Primero tenemos a los mismos dolientes y aquí juega entonces un tema que tiene que ver con sus creencias, con sus valores, con las circunstancias de la pérdida y de las personas también que rodean al doliente. Entonces, por ejemplo, si la persona cree que su ser querido se encuentra en un mejor lugar, en el paraíso, o si cree que su ser querido se encuentra en el purgatorio o en el infierno, o que no hay ningún tipo de vida después de la muerte, entonces hasta aquí fue el final de todo. Bueno, todas estas creencias místicas, religiosas, que pueda tener acerca de la vida, la muerte, pueden influenciar en desarrollarse o no un duelo patológico. También el tema de los valores, si son personas que practican valores como la empatía, el amor, el afecto, la unidad, la cohesión, pues esto también les va a servir mucho para fortalecer sus lazos sociales con la familia o con los amigos o con otras personas que le rodeen. Pero también estos valores le van a ayudar a resignificar el duelo y darle una resolución dentro de sus capacidades emocionales. Y bueno, cuando se refiere al tema de las circunstancias de la pérdida, pues también, si la persona fallecida era una persona joven, un niño, un adolescente o un adulto joven o inclusive un adulto medio, esto puede contribuir a que se genere un duelo patológico o si la muerte fue inesperada o fue violenta. También puede contribuir al desarrollo de un duelo patológico. Y pues también va a depender el carácter de las relaciones que el doliente tenga con sus familiares y demás seres que le rodean. Si sus relaciones son cálidas, son afectivas, si son relaciones amorosas y empáticas, pues esto va a evitar que el duelo se convierta en un duelo patológico. Pero si por el contrario las relaciones son desligadas, distanciadas e inclusive agresivas, pues eso puede contribuir también a que el doliente no cuente con esa red de apoyo y por tanto pues empeore el duelo. ¿Qué otros actores también juegan en que un duelo se convierta o no en un duelo patológico? Es la interacción entre los miembros de la familia. Es muy parecido a lo que ya hablaba sobre las relaciones del doliente con las personas que le rodean. Entonces, en el caso de la interacción familiar, si la interacción familiar está basada en una cohesión fuerte o esa conexión emocional en los vínculos
de las relaciones interpersonales, pues eso va a ayudar a que la persona resuelva más fácilmente el duelo. Pero si por el contrario son relaciones conflictivas, tensionantes, agresivas, distanciadas, pues eso va a contribuir a que el duelo se convierta en patológico, ¿no? Porque pues estaríamos hablando de una persona aislada de su familia, la cual vendría a ser su principal red de apoyo. Y por último también otro actor que juega para que un duelo sea o no patológico o tenga alto riesgo de volverse patológico son las semejanzas de criterios en lo que se espera que actúe frente a cómo se actúa. Entonces, esto vendría a ser así. Si la persona actúa como socialmente se espera que actúe, pues esto disminuye que el duelo se convierta en algo patológico para la persona. Pero si la persona no actúa como se espera que actúe ante un duelo, eso puede contribuir a que el duelo se vuelva patológico. Por ejemplo, una mujer que al poco tiempo de haber perdido su pareja consiga otra pareja, posiblemente sea socialmente señalada como una mala mujer. Y estos señalamientos, al una incoherencia, entre comillas, de lo que se esperaba de esta mujer y su luto hacia su pareja fallecida, pues estas repercusiones pueden hacer que ella tenga dificultades en poder resolver el duelo más fácilmente, o inclusive que surjan en ella o en él sentimientos de culpa por no actuar como la sociedad lo demanda o los criterios que se esperan de cómo debería actuar. ¿Cuáles son los circuitos que se pueden presentar en un duelo patológico? El primero es el duelo intrapsíquico, el cual alude a aquellos pensamientos, ideas, sentimientos que son reiterativos o recurrentes y que buscan dar una explicación o un significado a lo sucedido, o sea, a la pérdida del ser querido y las circunstancias en que esta persona falleció. Comúnmente la persona lo que busca es encontrar en otras personas que rectifiquen que lo que piensa, lo que siente y los significados que le está dando al duelo pues son correctos. Busca como una especie de afirmación. Y por eso entonces omite aquellas ideas, sentimientos y respuestas a su duelo que no coincidan con su propia perspectiva que se está generando frente al duelo, o más bien a su propia percepción en vez de perspectiva. Entonces, el sistema intrapsíquico puede jugar a favor o en contra dependiendo de los sentimientos, pensamientos e ideas que el doliente está haciendo acerca de la pérdida y las circunstancias de la misma. Entonces, si estas ideas y sentimientos tienden a ser depresivos, tristes, con contenido de ira o rabia, y hay personas en el entorno que afirman esos mismos sentimientos e ideas, pues esto se va a reafirmar mucho más. Pero si por el contrario las ideas, emociones o sentimientos son más reconfortables, negociables, aceptables, que ayudan a la resolución del duelo, pues va a minimizar el riesgo de que se vuelva patológico. Entonces las personas en su circuito intrapsíquico van a hacerse preguntas, se van a hacer respuestas o van a hacer preguntas a otras personas, pero que saben que les van a contestar lo que ellos quieren oír. Para de esta manera reafirmar esos pensamientos, ideas o sentimientos que hacen esa búsqueda de resolucionar o resolver el duelo que está presentando. Ahora, el circuito interpersonal o interaccional hace referencia a no solamente a las relaciones, sino a las reglas que se dan en las relaciones. Entonces, hay miembros de la familia que se permiten entre ellos las expresiones de afecto, el hablar sin ser censurados, a llorar sin ser cuestionados,
pero hay circuitos interaccionales cuyas reglas nada de esto se permite. Entonces la persona quiere llorar y desahogarse y le dicen que no porque tiene que ser fuerte, porque es la cabeza de la familia, porque es el hombre de la casa, porque los hijos dependen de ella y en fin. Entonces, básicamente son reglas interpersonales o interaccionales donde se inhibe las emociones de las personas dolientes. Y muchas veces estas prefieren más bien callar, esconderse u ocultar sus sentimientos ante una desaprobación de la expresión de sus emociones o de su queja o de su síntoma por la pérdida y por el duelo que está viviendo. Ahora, ¿de qué manera entonces podemos hablar de algunos indicadores que permitieran decir que un duelo normal puede convertirse en un duelo patológico? O sea, ¿cuáles son como esas señales que nos mostrarían que un duelo normal, con todas sus características, puede convertirse en un duelo patológico? Entonces, el primero de ellos es cuando los síntomas, la queja y el dolor se agravan con el tiempo, cuando el doliente no encuentra la manera de poder calmar su dolor y encontrar consuelo y resignación. También cuando se le transmite al doliente con frecuencia y con mayor intensidad que la queja resulta molestia. Por ejemplo, cuando se le dice a la persona, otra vez vas a llorar, otra vez con lo mismo, otra vez con el drama, ya te volvés cansón, ya qué pereza, no te quiero escuchar. Y este tipo de expresiones de desaprobación ante la queja, el síntoma o el dolor de la persona que está pues presentando el duelo, eso puede contribuir a que este se vuelva patológico. Y también entonces la respuesta por parte del miembro de la familia más dolido en aumentar e intensificar su dolor. Esto más como una respuesta intrapsíquica, ¿no? Que decide aumentar su dolor, su queja y agravar los síntomas como manera de resistirse a resolver el duelo, porque considera que el doler es la manera de demostrarle al ser fallecido, al ser querido fallecido y a la propia familia de que nunca se le va a dejar de querer o que siempre lo va a extrañar o que era el amor tan grande que le tenía a la persona fallecida que nunca va a poder superar el dolor por su partida, ¿no? Bueno. Entonces, existen algunos factores propios del doliente que contribuyen a que el duelo no se resuelva normalmente y la respuesta es sí. Sobre todo cuando el circuito intrapsíquico se ve reforzado o se complementa o encaja perfectamente con el circuito interpersonal o interaccional. Por ejemplo, cuando una persona considera o resignifica que la pérdida es algo que se merece por mala persona, por no haber hecho lo pertinente, por no haber hecho lo necesario, y entonces siente que la pérdida de su ser querido es una forma de castigo a su negligencia o inoperancia para evitar la muerte de su ser querido, y sus interacciones interpersonales le confirman estas ideas, e inclusive en las interacciones del diario vivir siempre se le está recordando que por su culpa la persona falleció, e inclusive también dentro de esas reglas relacionales no le permiten que se haga cargo de nada ni que cuide de nadie porque es una persona incapaz. Entonces esto reafirma el circuito intrapsíquico. Según la autora María Josefa Lafuente, hay 4 tipos de duelos patológicos. Sin embargo, también hace una descripción acerca de algunas situaciones que presentan las personas con un duelo patológico. La primera de ellas es cuando los individuos o los sujetos no se afligen por la pérdida y por el contrario hacen alarde o se vanaglorian acerca de no sentir dolor y
seguir con una aparente normalidad tras la pérdida, aunque esta supuesta situación de indolor o indolora más adelante se puede reflejar en un síntoma somático o en una aflicción física. Otra situación es que el sujeto manifiesta un duelo intenso, una aquejación emocional muy profunda, un golpe emocional de consideración importante que hace que no pueda retornar a su vida con normalidad. Y que es tanta su aflicción que no hay manera que pueda volver a su rutina o a su cotidianidad que tenía antes de perder a su ser querido. Otra situación es cuando el sujeto recuerda automáticamente las características positivas de la persona fallecida, siendo imposible de hablar y recordar o admitir abiertamente aquellas características negativas que esta persona tuvo en vida. Es como una especie de idealización extrema donde se endiosa a la persona fallecida. Y también está entonces aquellos sujetos que manifiestan comportamientos, síntomas y actitudes que tenía su ser querido o la persona fallecida, ¿cierto? Entonces empiezan a casi que imitar los comportamientos de esta persona, como generando un patrón de identificación con el fallecido. Entonces, buscando de esa manera de perpetuar a la persona que ya no está a través de la imitación de sus conductas o de la identificación entre comillas con esta persona. Bien, respecto entonces a los tipos de duelos, la autora define que aquel duelo crónico vendría a ser entonces ese que se extiende de manera excesiva tras los meses e inclusive los años, ¿no? Se extiende en términos del tiempo y la persona que lo padece siente que nunca llega a la conclusión o la resolución satisfactoria del duelo, ¿no? Y de esto es plenamente consciente de que por más que pasa el tiempo no logra aliviar su dolor, no logra recobrar la cotidianidad que tenía antes de la pérdida. Le es bastante difícil poder recobrar sus rutinas y su vida propia después de la pérdida. Entonces, este tipo de duelo es bastante difícil de poder resolver, tocaría bajo una consulta terapéutica donde se pueda identificar aquellas tareas que no lograron solucionar, como por ejemplo poder terminar de criar a mi hijo o poder terminar todos los años que me quedaban con mi pareja o poderle decir a esta persona cuánto la quería o poder hacer este plan que tenía con esta persona. Bueno, todas esas tareas que quedaron pendientes, poderlas resolver mediante el acompañamiento terapéutico, de esta manera contribuir a la resolución de un duelo crónico. O el otro tipo de duelo es el duelo retrasado. Y este también se le llama duelo inhibido o suprimido. Y aquí entonces el doliente puede tener una reacción inmediata a la pérdida, pero esta pasa rápidamente, entonces queda con la sensación de que no sufrió lo suficiente, de que no le dolió lo suficiente. Y bueno, esto puede contribuir a que el duelo se vuelva patológico. El siguiente tipo de duelo es el duelo exagerado y entonces en este las personas experimentan emociones muy intensas, síntomas muy intensos, muy fuertes, más que en un duelo normal. Digamos, en un duelo normal es común que la persona se sienta triste, que quiera estar sola, que no quiera comer, pero bueno, en el duelo exagerado, literalmente estos síntomas son más exagerados y por tanto entonces la persona puede empezar a presentar conductas desadaptativas como cuáles: no comer, volverse anoréxica, hacerse laceraciones físicas o autoagresiones físicas, aislarse totalmente,
y por supuesto esas personas son muy propensas a caer en un cuadro depresivo. Inclusive son muy propensas también a desarrollar trastornos de ansiedad acompañados de ataques de pánico o conductas fóbicas, ¿no? Que, por ejemplo, un ataque de pánico es creer que en cualquier momento ella también puede morir o que en cualquier momento esta persona le va a pasar algo igual o peor que la persona fallecida y bueno, conductas de pánico o ataques de pánico por ese estilo. Y por último, entonces estaría el duelo reprimido o enmascarado. Y este tipo de duelo entonces aparece como una forma de encubrir el duelo y resurge más bien como síntomas físicos. Entonces, como la persona no expresa sus emociones y el dolor que le genera la partida, pues esas emociones van a fluir o se van a manifestar mediante síntomas físicos. Entonces, también puede desarrollar conductas desadaptativas. La persona puede volverse alcohólica, volverse adicta a algún tipo de droga o adquirir algún otro tipo de adicciones. Se pueden tornar sumamente agresivas y entonces el dolor puede ser un símbolo, del duelo reprimido, donde todas estas sintomatologías físicas o desarrollo de conductas adaptativas es su manera de enmascarar el dolor por la pérdida. ¿Cómo diagnosticar el duelo patológico? Para saber si nos enfrentamos o no ante un duelo patológico podemos leer ciertas señales o ciertas situaciones. La primera de ellas es cuando la persona que está siendo entrevistada le cuesta hablar del fallecido sin que se produzca una catarsis o una expresión de dolor intenso, de tristeza profunda, como si recién se estuviera enfrentando al duelo, como si la persona fallecida pues recién hubiera muerto en un par de días o meses cuando esta pérdida ya se generó hace algún tiempo considerable. Entonces la persona se manifiesta muy triste, con un dolor muy intenso, como si la pérdida hubiera sido recientemente. Otra señal es cuando algún acontecimiento de poca importancia o poca relevancia genera en la persona una reacción emocional intensa, ya sea esta de tristeza, llanto, ira, rabia, pero de manera muy eufórico o muy intensa. Otra señal es cuando en la entrevista clínica aparecen temas relacionados con la pérdida. Digamos que al paciente se le está preguntando sobre cualquier otra cosa, pero todos los caminos conducen a la persona fallecida. Siempre termina hablando de la persona fallecida, así se le ponga otro tema de conversación. Bien, entonces otra señal también podría ser cuando la persona que ha sufrido la pérdida no quiere desprenderse de las posesiones o de los objetos materiales que tenía la persona fallecida, ¿no? Cuando estaba en vida. Otra señal también es cuando un examen de la historia clínica de la persona revela que ha desarrollado síntomas físicos muy parecidos o iguales a los que experimentó la persona fallecida previa a su muerte o en el transcurso del padecimiento de su enfermedad. Entonces, si la persona antes de fallecer presentaba fuertes dolores de cabeza, náuseas, fiebres, tos u otros tipos de síntomas, esta persona también los empieza a experimentar sin una causa biológica aparente. Bien, otro síntoma entonces son aquellos que hacen cambios radicales en sus rutinas diarias, en su cotidianidad, cambian de grupo social, es decir, no vuelven a tener contacto con sus amigos o con su círculo social más cercano, sino que muchas veces cambian de ciudad, se cambian de casa o inclusive cambian de país. Las personas evitan volver a las rutinas que hacían antes de que falleciera su ser querido
Y todo esto es para evadir el dolor o todas aquellas cosas que le sigan conectando con la persona fallecida. Bien, entonces otra señal también podríamos hablar de un paciente o cuando un paciente presenta en su historia clínica o en su historia de vida situaciones de depresión, donde se marca mucha culpa, baja autoestima, muchas autoacusaciones por lo ocurrido, que pues finalmente eso le lleva a estar en una depresión permanente. Otra señal, otra situación que podemos leer es cuando es una compulsión básicamente a imitar a la persona muerta o a suplantarle o usurpar los roles que tenía la persona fallecida en la familia o en la sociedad, buscando de esta manera, ¿sí? Perpetuar a la persona fallecida. Es como si quisiera continuar viviendo por él o por ella, que asume una identidad total de esta persona que ya no está en el plano terrenal. Otra situación o señal que podemos leer es que aunque se puedan estimular los impulsos destructivos a través de muchas situaciones, el duelo patológico debe considerarse también como un impulso destructivo que puede llevar a las personas a una depresión profunda, a un trastorno de ansiedad y pues obviamente a conductas desadaptativas en contra de su integridad o en contra de la integridad de otros. Otra señal es una tristeza inexplicable que se produce en ciertos momentos, como por ejemplo en los cumpleaños de la persona fallecida, en el aniversario de la muerte, en las navidades o fechas especiales, se produce una tristeza que a la persona no le es fácil recuperarse. Bien, otra señal entonces es el desarrollo de una fobia respecto a la enfermedad, a los síntomas de la persona fallecida o inclusive a la propia muerte. Entonces son fobias que hacen que la persona pierda el control en su vida cotidiana y viva con ese miedo exorbitante. Y entonces el terapeuta, por último, debe conocer las circunstancias de la muerte, debe de conocer también las características de la persona fallecida, las características de la relación entre la persona y el fallecido, las características de las relaciones familiares, las características de las relaciones sociales y del contexto, cómo sucedió la pérdida o cómo sucedió la muerte, porque todos estos elementos también le van a ayudar al terapeuta a entender por qué la persona o el doliente ha elaborado un duelo patológico complejo y difícil de resolver satisfactoriamente. Ya por último, entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo se ha superado el duelo? ¿Cuándo se puede hablar de una resolución del duelo? Básicamente, esta resolución o esta superación del duelo no se consigue olvidando a la persona fallecida, desterrándola de la memoria como si nunca hubiera existido en la vida o como si por no estar en el plano terrenal se deja de querer. Eso no es un indicativo de resolución del duelo. Cuando hablamos de una resolución del duelo o una superación del duelo es cuando la persona con nostalgia recuerda a su ser querido que falleció, le sigue queriendo por siempre, pero con todo el amor y con toda la nostalgia recobra la capacidad de seguir con sus proyectos de vida, de seguir con el transcurso de la vida y con seguir viviendo su propia vida a pesar de la ausencia de esta persona. O sea, se aprende a vivir con la ausencia, se aprende a amar en la ausencia y se aprende a seguir con los proyectos de vida, con la vida propia, a pesar de la ausencia.